Siguiente problema nos dice que se bombea agua desde un lago hasta un tanque de almacenamiento que está 20 metros arriba, a razón de 70 litros sobre segundo, en tanto que se consumen 20.4 kilowatts de electricidad. Se descartan cualquier pérdida por fricción en los tubos y cualesquiera cambios en la energía cinética. Determine, inciso A, la eficiencia total de la unidad bomba-motor y, inciso B, la diferencia de presión entre la admisión y la descarga de la bomba, ¿sí? Entonces, para poder determinar la eficiencia total de la unidad bomba-motor, es necesario calcular el trabajo de flecha que se realiza sobre nuestro sistema. Nuestro sistema va a ser el agua que se transporta a través de la tubería desde el tanque, desde el lago hasta el tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Para determinar la eficiencia total de bomba motor, es necesario calcular el trabajo de flecha que se realiza sobre nuestro sistema de análisis. Entre paréntesis podemos decir que nuestro sistema de análisis es el agua que se transporta desde el lago hasta el tanque de almacenamiento a través de la tubería. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿sí? Para esto se utiliza la ecuación de la energía. ¿Cuál es la ecuación de la energía mecánica? Pues hemos visto, es esta de acá, ¿verdad? Derivada de la primera ley de la termodinámica. No podemos utilizar la ecuación de Bernoulli porque la ecuación de Bernoulli no tiene trabajo de flecha, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos calcular es este trabajo de flecha. Entonces, por eso, utilizamos la ecuación de la energía mecánica, dado de esta manera. De aquí, pues bueno, vamos a ver que se van a descartar ciertos términos, ¿sí? Vamos a decir dónde, y aquí vamos a escribir lo siguiente, que la delta P es igual a 0 debido a que la presión que tenemos aquí a la salida de la bomba es la misma que tenemos acá. Pudiera darse el caso de que el recipiente, el tanque de almacenamiento, estuviera presurizado. Por consiguiente, tendríamos ahí una diferencia de presión. Entonces, debido a que la presión total a la salida de la bomba y a la entrada del tanque de almacenamiento es la misma. No sabemos cuál es, no nos interesa, simplemente la delta P es igual a 0. ¿Sí? Podríamos considerar que es una presión atmosférica, ¿sí? Muy bien, tenemos que la delta U es igual a 0, debido a que no hay cambios en la energía cinética. ¿Y esto por qué? Pues porque así no lo indica el enunciado del problema. Y porque podemos considerar
que para que existiera un cambio en la energía cinética, existiera un cambio en la velocidad del punto 1 al punto 2, es por dos motivos. Un cambio en la densidad del fluido, que en este caso es agua líquida, entonces está considerando temperatura constante, presión constante, entonces no tiene por qué afectarse la densidad del fluido, en este caso del agua, ¿sí? Y por otro lado, no hay un cambio en el diámetro de la tubería desde la salida de la bomba a la entrada del tanque de almacenamiento. Son los dos motivos por los cuales, o principales, por los cuales podría haber un cambio en la velocidad y por consiguiente un cambio en la energía cinética. Entonces, delta U es igual a 0. Tenemos asimismo que esta F es igual a 0 debido a que las pérdidas por fricción de la tubería se consideran despreciables. ¿Y por qué se consideran despreciables? Pues porque así nos lo está indicando el problema. Pérdidas por fricción en los tubos se descartan, ¿sí? Entonces, por eso las pérdidas por fricción se hacen igual a 0. Si tenemos un cambio en la altura delta Z, son 20 metros, ¿verdad? Y tenemos trabajo de flecha, ya que el movimiento del fluido a través de la tubería es debido a la bomba que se encuentra en nuestro sistema, ¿sí? Podemos decir que la ecuación de la energía mecánica se reduce a esta delta P sobre la densidad, la eliminamos, el cambio de la energía cinética también lo eliminamos y las pérdidas por fricción también las vamos a eliminar. Entonces nos va a quedar ecuación de la energía mecánica que G por delta Z es igual a menos WS por M, ¿sí? Donde WS es el trabajo de flecha, ¿sí? Que está realizando la bomba sobre nuestro sistema. Entonces podemos decir que el trabajo de flecha realizado la bomba es, vamos a despejarlo y entonces vamos a decir que WS la S, pues ¿de qué es? Del inglés flecha, que es shaft, ¿sí? Entonces por eso es que tiene ese subíndice S. Va a ser igual, el signo menos también lo pasamos hacia el otro lado y sería menos el flujo másico que multiplica a G, que es la gravedad, y que multiplica a la delta Z. Es el cambio de altura. Y vamos a decir dónde, y escribimos que la delta Z es igual a Z2 menos Z1, ¿sí? Y sabemos, de acuerdo al esquema que está dado aquí, que Z2 pues va a ser este punto, van a ser 20 metros, y Z1 pues va a ser 0. Entonces así lo vamos a escribir. Aquí decimos que es 20 menos 0
metros. Y esto nos va a dar 20 metros, ¿verdad? Así lo vamos a dejar. Ahora, flujo másico. Para poder calcular el flujo másico, este que tenemos aquí, vamos a tener que considerar lo siguiente. Vamos a tener que calcular primero el flujo volumétrico en las unidades de metros cúbicos sobre segundo y posteriormente, pues pasarlo a un flujo másico. Entonces vamos a decir que primero calculo el flujo volumétrico. Pues para hacer este cálculo, pues es relativamente sencillo en este momento, ya que únicamente implica, ¿cómo se llama? Hacer un cambio de unidades, ¿sí? Ya que tenemos que el flujo volumétrico es de 70 litros sobre segundo. Así lo vamos a anotar. Es igual a 70 litros sobre segundo. Bueno, y entonces vamos a pasar, esos litros los vamos a pasar a metros cúbicos. Y yo sé que un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo dijo, profe? ¿Un metro cúbico qué? ¿Y cuántos ¿Cuántos qué? litros tiene? ¿Cuál es la conversión que vamos a utilizar? Tiene 1000 litros. Correcto, 1000 litros, ¿verdad? De tal manera que entonces, pues 70 litros sobre segundo, pues nos va a dar 0.70 metros cúbicos sobre segundo. Y ya tenemos el flujo volumétrico en las unidades del sistema internacional. Les decía, no fue un cálculo así que digan muy complejo, ¿sí? Y ahora puedo hacer el cálculo del flujo másico. Una vez que conozco la densidad, perdón, el flujo volumétrico y la densidad del fluido, pues yo puedo decir que el flujo másico, M con el puntito arriba, va a ser igual al flujo volumétrico multiplicado por la densidad del fluido. En este caso, la densidad del fluido, pues es del agua. Lo vamos a anotar así de manera generalizada. Y entonces tendríamos que el flujo volumétrico, 0.070 metros cúbicos sobre segundo, se multiplica por la densidad del agua, que por simplicidad la consideramos que es igual a ¿cuánto? A 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Correcto, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vemos cómo los metros cúbicos se cancelan entre sí, lo cual nos lleva a que el flujo másico pues va a ser 70, ¿verdad? Si quieren, numéricamente igual a los 70 litros sobre segundo, pero pues ya lo tenemos en 70 kilogramos sobre segundo, que son las unidades del flujo másico en el sistema internacional. Con esto, pues ya puedo yo calcular el trabajo de flecha. Y si ustedes observan, este trabajo de flecha me va a quedar con un signo negativo. ¿Está bien? Eso sí, está bien. La interpretación que se le da en este caso es que el sistema de análisis está recibiendo trabajo de los alrededores. ¿Quién le está proporcionando este trabajo? Pues la bomba. Por eso es que tiene un signo negativo. Si mi sistema estuviera haciendo trabajo sobre los alrededores, entonces tendríamos un trabajo positivo, ¿sí? Así es la interpretación que se le da, ¿sí? Pero eso nada más para tener presente lo de el signo negativo. Entonces vamos a decir sustituyendo de flecha es
y lo vamos a sustituir acá. Ya conocemos que el flujo másico, ¿verdad? Entonces ponemos aquí menos el flujo másico, que son 70 kilogramos sobre segundo. La gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? 9.81 metros sobre segundos. Al ¿Qué cuadrado. más? Al cuadrado, ¿verdad? Efectivamente. 9.81 metro sobre segundo al cuadrado. Y por la delta Z, que la delta Z, pues la habíamos determinado antes que era de 20 metros. Si se hace el análisis de unidades, vamos a ver que tenemos aquí como que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto pues no viene siendo otra cosa más que watts, ¿verdad? O sea, porque serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pues habíamos dicho anteriormente que esto equivale a a joule sobre kilogramo, ¿sí? En bueno, aquí queda segundo al cubo, ¿verdad? Entonces me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado es joule sobre kilogramo. Estos kilogramos se cancelan con esto y me va a quedar joule sobre segundo, que es equivalente al watt. ¿Sí? Entonces, el trabajo de flecha igual a ¿cuánto? Menos 13.734. 1734 y serían watts, ¿sí? Utilizando los prefijos, ¿sí? Entonces puedo decir que sería menos 13.734 kilowatts, ¿sí? Signo negativo, ¿por qué? Porque mi sistema está recibiendo trabajo a través de la bomba, ¿sí? Trabajo de flecha realizado por la bomba hacia nuestro sistema es y aquí ya lo pongo, de 13.734 kilowatts. Le he quitado el signo negativo porque el signo negativo lo que me implica es que mi sistema está recibiendo trabajo. Si mi sistema hubiera realizado trabajo hacia los alrededores, este signo hubiera sido positivo, ¿sí? Y entonces ahora vamos a determinar la eficiencia total del sistema, ¿verdad? La eficiencia total de la unidad bomba motor, ¿sí? O sea, una o bueno, más bien, el motor tiene cierta eficiencia. Asimismo, pues los álabes de la turbina, de la bomba, pues pueden tener cierta eficiencia, por eso se considera toda la unidad completa, bomba motor. Y entonces vamos a decir que esta eficiencia, representada con la letra NU, no, perdón, ETA, me olvidan luego los nombres, va a ser igual al, vamos a llamarle trabajo de flecha, vamos a poner como WS, con el puntito arriba, entre el trabajo real. En este caso, el trabajo real dado por el enunciado del problema. Y esto va a ser igual a lo que teníamos calculado aquí, 13.734 kilowatts entre el trabajo real, que es lo que se consume de electricidad, dado por el enunciado del problema de 20.4 kilowatts. Y esto es igual a ¿cuánto?
0.6732. Entonces podemos decir que la eficiencia unidad bomba motor es de 67.32%. Muy bien. Tenemos, por otra parte, que calcular la diferencia de presión entre la admisión y la descarga de la bomba, ¿sí? ¿Ven? Diferencia de presión entre la admisión y descarga de la bomba. Y para esto se va a considerar lo siguiente. Se considera otra manera de poder calcular este trabajo, ¿sí? Que realiza la bomba. Vamos a decir que ese trabajo de la bomba, que lo consideramos que fuera igual al trabajo de flecha ideal. Vamos a ponerle aquí su puntito. Es igual a una delta P. Esto es diferente de la ecuación de la energía mecánica, porque aquí estamos considerando el diseño de la bomba, ¿sí? Entonces esto es igual a una delta P. La diferencia de presión entre la entrada y salida de la bomba multiplicado por el flujo volumétrico. Entonces de aquí yo puedo decir que despejando la delta P o la diferencia de presión en la bomba va a ser igual al trabajo de flecha, este de acá, entre el flujo volumétrico. Y yo ya sé que el trabajo de flecha que realiza la bomba, digamos que el trabajo ideal es de 13.734 kilowatts, nada más que aquí lo tengo que sustituir en watts, por lo tanto voy a decir que es de 13.734 watts. Conozco el flujo volumétrico porque lo había determinado previamente, que es de 0.070 metros cúbicos sobre segundo. Si hago el análisis de unidades, no lo obtengo directamente, pero me quedarían las unidades en pascales, ¿sí? Aunque ustedes no lo creen, lo pueden verificar posteriormente. Entonces, 13.734 entre 0.070 metros cúbicos sobre segundo, ¿cuánto les da? 96.200. 96.200 y serían pascales, ¿sí? Entonces vamos a decir que la diferencia... Profe, 196,000. ¿Perdón? Todo un 1. 196,000, muy bien. Gracias. La diferencia de presión entre la admisión y descarga de la bomba es 196.200 pascales. Y con eso terminamos el problema. Nada más aquí para hacer la aclaración. Esa es la diferencia de presión que hay de este punto en la succión de la bomba a este punto de acá. ¿Sí? Recuerden que aquí la bomba tiene que, para que funcione, por lo que comentamos anteriormente, tiene que hacer un vacío, ¿verdad? O sea, tiene que hacer un vacío para tener, pues, esa succión, ¿verdad? Y aquí, pues, bueno, a la salida, pues, va a mandar, ahí a la descarga, pues, va a tener una cierta presión, muy probablemente por arriba de la presión
atmosférica, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso. A eso se refiere la delta P, no a esto de acá, que es el análisis que se hace sobre el fluido de este punto a este otro punto.